tardes. Tengo el agrado de presentar al doctor Eduardo Fuentes, tecnólogo médico de profesión, profesor asociado de la Universidad de Talca, director alterno del Centro de Investigación en Trombosis, su línea de investigación en el estudio de la función plaquetaria y su participación en el evento trombótico y biomarcador en personas mayores frágiles. Ha publicado numerosos artículos científicos internacionales y se ha adjudicado varios proyectos concursables de nivel nacional e internacional. Bien, muchas gracias. Bueno, más que nada de presentar una línea de investigación, la idea es mostrarles lo que realizamos en el Centro de Investigación en Trombosis, algunos resultados generales. Y, bueno, primero como antecedente y como se mencionaba al inicio, nuestro centro formalmente comenzó el 2019, algunas características donde participan estudiantes de pregrado, lo que nos pone muy contentos, estudiantes de posgrado, magíster y doctorado, postdoctorando, investigadores del centro y también investigadores asociados de la Universidad de Talca y de otras universidades. También presenta un consejo asesor con investigadores nacionales e internacionales. Y también lo que nos pone muy contento de tener colaboraciones nacionales e internacionales, lo que se refleja en la jornada de hoy con los tres primeros presentadores. Y como centro científico, entre el año 2017 y 2023, presentamos alrededor de 68 publicaciones. Muy importante para la investigación que realizamos en el centro, el equipamiento científico. Entonces contamos con una gran variedad de equipamiento, modelo de trombosis, que por ejemplo, para que ustedes sepan, fue aprendido, esta técnica se aprendió en el laboratorio de Lyon y después fue adquirido el equipo para poder realizarlo acá en el Centro de Investigación en Trombosis. También microscopía, fluorescencia, otro equipo de estudio de trombosis, un PFA para oclusión in vitro, agregómetro, que donde es nuestro equipo de screening para estudiar las plaquetas, otro agregómetro y también citometría de flujo. Y también muy importante para nuestro centro la vinculación con el medio en diferentes actividades donde han participado personas mayores que hoy nos acompañan, que también nos da mucha alegría que puedan participar con nuestro centro. Y como mencionaba el doctor García, el problema de envejecimiento, el aumento de personas mayores, también lo tenemos en nuestro país, en donde actualmente un 17% de la población corresponde a personas mayores de 60 años. Y también, bueno, tenemos un aumento de las personas mayores y como también mencionaba el doctor García, también tenemos un síndrome geriátrico que de este gran universo de personas mayores tenemos un grupo que su nombre lo indica, son frágiles. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disminución en su reserva fisiológica. Pero más que eso, que es lo que nos interesa, es que aquellas personas mayores frágiles tienen un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Y de acuerdo al estudio que nosotros realizamos, acá en la población, me imagino que más de alguna persona mayor participó, lo cual también nos alegra la participación de ustedes en estos estudios, en donde identificamos que alrededor de, por ejemplo, por una escala de fragilidad, un 18% de las personas mayores son frágiles. ¿Ya? Lamentablemente, que las personas mayores sean frágiles significa que tienen un mayor riesgo de mortalidad. ¿Ya? Entonces, si podemos ver esta curva, donde por ejemplo, nosotros realizamos un estudio cuando comenzamos esto en el 2016, evaluamos la fragilidad en 1.200 personas, ¿ya? En una muestra representativa de la región del Maule. De las 1.200 personas, identificamos aproximadamente un 20% de personas mayores frágiles. Y vemos a la fecha de hoy aproximadamente que las personas mayores frágiles tienen una mayor incidencia de mortalidad total. ¿Ya?
lo cual es necesario, por eso estas instancias son importantes de poder generar conciencia, dar herramientas a las personas mayores con el objetivo de poder identificar la fragilidad y de también prevenir la fragilidad. En este sentido, en el contexto de fragilidad, nuestro objetivo como centro es identificar biomarcadores. Como bien mencionaba el doctor García, hay diferentes grupos de investigación identificando biomarcadores para identificar, prevenir la fragilidad. En nuestro caso, nuestro centro se ha dedicado, si pueden ver, hay diferentes grupos de marcadores que se asocian, ya sea aumentando o disminuyendo sus niveles, se asocian a fragilidad, a una persona mayor frágil. Entonces, en nuestro centro, nosotros nos hemos concentrado en estudiar qué ocurre con las plaquetas. ¿Ya? ¿Qué pasa con la funcionalidad de las plaquetas como biomarcador en personas mayores frágiles? Y un poco de contexto, plaquetas se generan en la médula ósea, es parte del citoplasma del megacardiocito, y tenemos las plaquetas en circulación, que ustedes por favor la pueden ver acá. Es una pequeña célula nucleada que me imagino todos se han tomado una muestra de sangre, y en esta muestra de sangre podemos aislar las plaquetas, ¿ya? Y el problema de las plaquetas, que ciertas condiciones fisiopatológicas, como mencionaba profesor Gibbons, las plaquetas, como vieron en los videos, se agregan y favorecen la formación de trombos en el vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, las plaquetas en condiciones fisiopatológicas participan agregándose y ocluyendo el vaso sanguíneo. Y bueno, ¿cuánto duran las plaquetas en circulación? Normalmente las plaquetas duran entre 7 y 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente se están generando plaquetas. Pero nuestro centro se ha focalizado en estudiar esta funcionalidad de las plaquetas, por qué las plaquetas se agregan y si nos sirven como biomarcador en personas mayores frágiles. Y algunos marcadores, sin entrar en detalle, hemos observado que esta plaqueta que ustedes recuerdan ahora, esta plaqueta sufre cambios, ¿ya? Al interior de la plaqueta, en su membrana, sufre cambios. Y esos cambios nosotros los estudiamos en el centro, y solamente mencionarles algunos, y vemos que, por ejemplo, aumentan, aquí tenemos dos grupos, personas mayores frágiles y no frágiles. ¿Y qué es lo que hemos observado? Que las personas mayores frágiles, más que las plaquetas de esas personas mayores frágiles presentan algunos cambios, ¿ya? Por ejemplo, aumento de fosfatilcerina en su membrana. En esta parte de la membrana aumenta un marcador. También tenemos que aumentan los niveles de calcio a nivel intraplaquetario, y también tenemos una alteración en la mitocondria, ¿ya? La mitocondria, este organelo al interior de la plaqueta, también sufre cambios. Y también en una muestra de plasma evaluamos otro marcador de lipidómica para, en modo general, medir todas las grasas, digamos, que tenemos en el plasma. Lo analizamos por un equipo, HPLC masa, e identificamos que, nuevamente, que las personas mayores frágiles también tienen un aumento de este marcador de tromboxano. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que las personas mayores tienen cambios en sus plaquetas, sobre todo en personas mayores frágiles. Y aquí, en un estudio en colaboración con el doctor Gibbons, utilizando placas que fueron enviadas desde su laboratorio, el objetivo de esto, nosotros tomamos una muestra de sangre y la agregamos en estas placas, ya cada uno de este es un pocillo con diferentes estímulos. Lo que nosotros queremos es identificar un perfil, cómo se comportan las plaquetas de las personas mayores frágiles y no frágiles. Ese es el objetivo del estudio. Reaccionas más, reaccionas menos, y no solo eso. Por ejemplo, aquí vemos una curva, aquí están sus plaquetas. A las plaquetas las estimulamos y comienzan a activarse. Entonces, ¿qué nos interesa?
activan menos, tenemos la capacidad, pero también nos interesa saber cuál es la forma de la curva a la concentración que yo estoy activando las plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos generar, y para eso es este estudio, un perfil, un examen que nos permita poder replicarlo en el tiempo e ir evaluando cómo las plaquetas se comportan, cuál es la reactividad de las plaquetas. ¿Y por qué es importante? Si ustedes recuerdan la imagen anterior, las plaquetas cuando forman el trombo, las plaquetas se activan. Entonces lo que nosotros queremos es que en el laboratorio, a través de una muestra de sangre, estudiar cómo se activan las plaquetas. Entonces, esto es un resumen de, como pueden ver, esta es una plaqueta, una gran plaqueta, y nosotros en el laboratorio hemos ido identificando diferentes cambios en el calcio, secreción de microvesículas, que también se está determinando actualmente que ellos secretan parte de su membrana, expresión de marcadores en su membrana, liberación, por ejemplo, de este marcador, como mencioné, de tromboxano. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Qué es lo que nos interesa realmente? Que vamos a tener una mayor agregación de las plaquetas, por lo tanto vamos a tener, lamentablemente, un mayor riesgo de trombosis. Entonces, dado el contexto de la participación de las plaquetas en el fenómeno de trombosis y que las plaquetas activas más tienen un cambio en las personas mayores frágiles, otra área del Centro de Investigación en Trombosis, bueno, evaluamos nuevos compuestos para inhibir las plaquetas. Como ustedes han escuchado la aspirina, nosotros lo que hacemos diariamente en el laboratorio es evaluar compuestos que inhiban las plaquetas. Entonces, nosotros nos hemos centrado, y aquí hay participación de varios tesistas de nuestro centro, en evaluar compuestos que ingresen a la mitocondria, que está en la plaqueta. Por ejemplo, acá tenemos otro esquema, esta es una plaqueta, aquí está la mitocondria. Lo que nosotros queremos y lo que estamos estudiando actualmente es inhibir la mitocondria para inhibir las plaquetas. ¿Ya? Cuando hablo de inhibir, es bajar la reactividad de las plaquetas. Y hemos realizado varios estudios de una gran cantidad de compuestos, más de 100, 200 compuestos, evaluando a diario en nuestro centro, y el objetivo es identificar estructuras de nuevos compuestos que inhiban las plaquetas. Ese es el objetivo, como ven acá, diferentes estructuras, no voy a entrar en el detalle de cada una, solamente marco qué parte de la estructura nosotros hemos observado una mayor inhibición de las plaquetas. Y el ensayo es el ensayo que realizamos a diario en nuestro centro. Cuando estaba realizando la diapositiva, creo que es importante, dada la asistencia, todos me imagino, la mayoría ha tenido la voluntad de donarnos una muestra de sangre, ya sea desde estudiantes de pregrado, hasta personas de la comunidad que nos acompañan, incluso hemos ido a domicilio a tomar muestras de sangre. Entonces, la idea es mostrarle acá cuál es el ensayo que nosotros hacemos en el centro a diario con sus muestras. Entonces, tomamos la muestra de sangre, luego, a partir de esta muestra de sangre, agregamos las plaquetas en un tubo, ¿ya? Y las analizamos en este equipo. Entonces, ustedes como ven, aquí están sus plaquetas, y lo que nosotros hacemos, agregamos nuestro compuesto a las plaquetas para inhibirlas. ¿Ya? Están sus plaquetas y luego agregamos el agonista. Entonces, como ustedes ven acá, este es el tubo de las plaquetas que no agregan. ¿Ya? Están todas las plaquetas, no hay agregación, están todas las plaquetas libres. Entonces, después nosotros agregamos un estímulo para que las plaquetas se agreguen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las plaquetas se agregan y además secretan su contenido. Entonces, y es esta la imagen donde vemos agregación plaquetaria. Entonces, lo que nosotros hacemos a diario con las muestras que voluntariamente nos donan, nosotros obtenemos las plaquetas y realizamos este ensayo de agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que las plaquetas agreguen menos, que no agreguen a este nivel, sino que lleguen hasta un porcentaje, no queremos que
al 0% porque ahí tendríamos riesgo de sangrado, ¿ya? Entonces, diariamente estamos en el centro con participación de estudiantes de pregrado, posgrado e investigadores realizando estudios similares a los que les mencioné. Y obviamente hemos identificado algunos compuestos con una mayor actividad de inhibir las plaquetas, pero que no es el objetivo, solamente mencionarle algunos ensayos que luego de realizar este ensayo nosotros decimos, oye, aquí tenemos un candidato de un buen compuesto, esto en contexto de laboratorio, por lo tanto continuamos estudiando el posible mecanismo de acción a nivel intraplaquetario. ¿Qué pasa al interior de la plaqueta? Entonces, nosotros nos hemos focalizado en estudiar qué pasa con la mitocondria que está al interior de la plaqueta, como le mencionaba acá. ¿Qué pasa con este compuesto que está inhibiendo la mitocondria? ¿Cómo le inhibe? ¿A través de qué mecanismo? Y eso es lo que estamos explorando en el Centro de Investigación en Trombosis. Entonces, algunas diapositivas. Solamente mencionarles, por ejemplo, que nuestro compuesto inhibe el potencial de membrana, aumenta especie reactiva del oxígeno extrañamente, también aumenta calcio, baja el ATP y este ensayo, bueno, aquí también es importante mencionarles que como centro de investigación son muy importantes las colaboraciones nacionales e internacionales. Ya hay cosas que nosotros no podemos hacer de todo en el centro, entonces en ese sentido es importante colaboraciones. Por ejemplo, este ensayo en parte realizado con un colega en la Universidad de Chile y otra parte en Alemania, donde se observó que este compuesto, que fue el más activo, este compuesto tuvo una gran inhibición de las plaquetas. Entonces este compuesto lo enviamos, por ejemplo, a Alemania para realizar estudios más específicos. Y se identificó que inhibe una parte de la mitocondria, que es el complejo 1. Luego, también acá en la Universidad de Chile, confirmamos también a través de la oxidación del NADH que se inhibe, que el compuesto en el tiempo inhibe la oxidación de NADH. Bueno, aquí se ve mejor, FCCP baja, aumenta la oxidación y nuestro compuesto inhibe la oxidación. Entonces hay un ensayo clave que mide el consumo de oxígeno mitocondrial, que es un equipo que se llama Seahorse. En Chile hay un par de equipos y nosotros tenemos contacto en Uruguay donde tienen este equipo. Entonces, este mismo compuesto nosotros lo enviamos a Uruguay y fue evaluado el consumo de oxígeno, bueno, específicamente en Montevideo, en la Universidad de la República de Uruguay, y se evaluó que el compuesto disminuye, este compuesto acá en azul, disminuye el consumo de oxígeno mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después se graficaron los resultados y nuestro compuesto inhibe el consumo de oxígeno mitocondrial. Por lo tanto, tenemos un compuesto que inhibe la agregación de las plaquetas y que un posible mecanismo podría ser a través de regulación de la función mitocondrial. Y interesantemente también evaluamos vías asociadas a la función mitocondrial. Por Western blot evaluamos algunas proteínas, CAMP quinasa y AMPK. Solamente mencionarles que nuestro compuesto aumenta la fosforilación de CAMP quinasa y AMPK. Y cosa importante en el laboratorio, que cuando tiene un hallazgo usamos un bloqueador tanto de CAMP quinasa como AMPK, y lo que observamos que se revierte, como ven acá, el inhibidor de CAMP quinasa, se revierte la activación de la proteína vía este compuesto y el mismo efecto lo tenemos acá, se inhibe con el mismo bloqueador de CAMP quinasa. Y acá tenemos el otro inhibidor, que es un compuesto C, que también, por ejemplo, acá lo vemos de mejor forma la inhibición. Pero lo que nos interesa, el mismo ensayo que yo les explicaba de agregación plaquetaria, este mismo ensayo nosotros lo podemos realizar con bloqueadores, en donde tenemos que nuestro compuesto acá, miren, aquí las plaquetas agregan 100% y acá alrededor de 10%. Bloqueamos el efecto y las plaquetas vuelven a agregar alrededor de un 50%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
además de regular las mitocondrias, nuestro compuesto también estaría activando dos proteínas, ¿ya? CAM quinasa y AMPK. Y este ensayo, aquí hay una serie de ensayos que nos interesa a nosotros. Y es importante también mencionarlo cuando tenemos un compuesto que inhibe las plaquetas, como por ejemplo la aspirina, no queremos tampoco tener riesgo de sangrado. Ya eso es importante cuando se administra un antiplaquetario, está el riesgo de, queremos obviamente prevenir que las plaquetas se activen y la trombosis, pero también no queremos que la persona tenga un riesgo de sangrado. Ya entonces nosotros en el laboratorio evaluamos estos ensayos. Básicamente este es el equipo PFA que mide un tiempo de sangrado in vitro y vemos que el compuesto no altera, si comparamos con un control, no aumenta el riesgo de sangrado. Y lo vemos acá nuevamente, tampoco nuestro compuesto inhibe la retracción del coágulo. Y acá tenemos otro ensayo en donde me pueden decir, bien, inhibimos las plaquetas, perfecto, pero la visualización de los agregados plaquetarios lo podemos ver a través de este equipo, en donde un equipo de flujo, en donde ven acá verdes son los agregados plaquetarios. ¿Ya? Podríamos decir, estos son trombos dada la adhesión y la agregación de las plaquetas. Aquí nos va a quedar más claro que en este control, esto por ejemplo puede simular perfectamente un vaso sanguíneo donde las plaquetas están agregadas, adheridas y se ven verdes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con nuestro compuesto? Si ustedes ven, este es el control donde hay una gran cantidad de plaquetas adheridas y miren con nuestro compuesto. Prácticamente reduce la agregación y adhesión de las plaquetas, adhesión y agregación de las plaquetas. Aquí tenemos menos plaquetas que el control con una gran cantidad de plaquetas. Y con respecto a este compuesto, desde luego que tenemos varios compuestos en estudio, todo esto obviamente es a nivel de laboratorio. Nuevamente insisto, además de estudiar la fragilidad en personas mayores, la idea es aportar con conocimiento, herramientas para la población, y en este caso también en el laboratorio, a nivel de ciencia básica, nuestra idea es generar e identificar nuevas estructuras de compuestos que podrían inhibir las plaquetas, para que en un futuro tal vez puedan ser probadas en niveles más avanzados de investigación hasta llegar a etapa clínica. Entonces, este compuesto tendría un efecto mitocondrial en el complejo 1, se activarían dos proteínas, CAM quinasa que se revierte con su bloqueador, se activa MPK que también se revierte con el compuesto C. Y todo esto previene, por ejemplo, la síntesis de tromboxano, que también no lo mostré aquí esos resultados, pero que también se inhibe la liberación de tromboxano. Entonces, ese era el objetivo de darles a conocer y nuevamente agradecer a todos y a todas aquellos que nos han donado una muestra de sangre. Esto es lo que realizamos diariamente en nuestro centro de investigación en trombosis. Y también, importante, como mencionaban los investigadores, todo esto se hace gracias a proyectos de investigación, en su mayoría por fondos nacionales y algunos con fondos internacionales. Entonces, como pueden ver, son diferentes agencias de investigación, principalmente de la NIT, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Tenemos proyectos Fondesis, ahora en colaboración un proyecto Anillo, Fondequip, equipo importante que les mostré al inicio, y también este acercamiento que para nosotros es muy importante con la comunidad, que se realiza a través de que nuestro centro, nuestra universidad, es parte del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, que agrupa las universidades del Estado de Chile. ¿Ya? Y también, obviamente, agradecer a nuestra universidad, la Universidad de Talca, la Dirección de Investigación que nos ayudó en la organización de este evento. Así que muchas gracias.